Buenas chavales, sean bienvenidos. Bueno, pero qué intro más de las... Buenas chavales, sean bienvenidos a un video de Atlas R otra vez. El día de hoy pues se viene algo un tanto especial ahorita. Ya más de noche. Espérense que no se apagó la luz. Ahí está. Más de noche. Es que vamos a estar reaccionando a un video de terror que se llama Historias de terror tercermundistas. Entonces, que es un video que nos lo recomendó nuestro amigo Bichu para verlo. Así que vamos a ver de qué se trata, si está bueno, si está malo, y lo juzgaremos. Así que vamos a ver. Después de mucha espera, finalmente estamos aquí, una vez más, reunidos en la fogata en Halloween. O bueno, si cuando ves esto ya no es octubre, no sé, comenta, hola, ya no es Halloween, para escuchar más de sus mejores Efectivamente ya no es Halloween, historias de ya estamos terror. como a abrir. Oh, no. Tenía unos 5 años. Oh, 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 oh. Honduras Reference, Mis chambales. padres, mi hermana que en ese momento era muy pequeña y yo dormíamos en una misma habitación, ya que nuestra casa solo estaba dividida en dos secciones, nuestro cuarto y la sala, y lo único que separaba a ambos era una cortina en medio. En fin, resulta que una noche desperté a causa de los llantos de la pequeña. Así que traté de decirle a mis padres, quienes dormían en una cama al lado, que se despertaran, pero al único que lograba ver era a mi papá, quien aún en mis llamados no despertaba. Así que simplemente esperé a que uno de los dos despertara, por los llantos de ella. Los minutos pasaban y nadie reaccionaba. Fue entonces cuando vi frente a la cortina que separa la sala con la habitación, la silueta oscura de una persona, parada justamente en medio, casi inmóvil, con solo unos Right. leves Bro, movimientos como de que, cabeza, como que si se te metió un solamente ladrón a la observara casa. a los lados. Yo en mi inocencia... Sí, man, a mí me pasa eso y lo primero que pienso no es, oh my god, ¿quién es ese? A ver, si la mano está en la cama, a ver, pues ya la pensé eso. Pues ven, mira la silueta y no te parece una silueta conocida. Vos no pensás que, vos no estás como que, uy, tengo miedo, man. Vos estás, me están robando la casa, me están asaltando. Es lo que estás pensando, ok. Vos no pensás en con solo unos leves fantasmas. movimientos de cabeza, como si solamente observara a los lados. Yo en mi inocencia pensé que era mi madre, ya que mi papá estaba acostado al otro lado de la habitación, así que empecé a llamarla y decirle que mi hermana tenía hambre, pero la silueta no se movía, simplemente giraba lentamente su cabeza hacia los lados, de la cual poco después empecé a notar que empezaban a sobresalir unas orejas alargadas. Yo al estar muy confundido porque aquella... Man, espérense, espérense, man. Chambales, tengo mucho miedo. Man, esto es lo que yo pensé cuando vi eso, man. Eso es lo que lo que se me vino a la mente de primero. Mm. Y no por mi reacción, man, por el video. Man, es que son iguales. Bueno, ya, a la mía. Siento chambales. Es que yo no me tomo Yo los al videos de estar terror muy en serio, la confundido verdad. porque aquella figura seguía inmóvil, me levanté de mi cama y me acerqué a la cama de mis padres decidido a despertar a mi papá, ya que mi mamá no me escuchaba o me hacía caso. Grande fue mi sorpresa al ver que al lado de él se encontraba mi madre, que también dormía. Pero entonces, por suerte logré despertarlos rápido para que atendieran a mi hermana. Al final no supe quién o qué era lo que había visto esa noche. Simplemente me volví a acostar confundido al respecto, ya que al ser tan pequeño tal vez no le di importancia suficiente porque mi cerebro ni siquiera... Al ser pequeño, lo primero que haces es preocuparte. ¿Cómo, o sea, cómo lo primero, o sea, te levanto todos. Bueno, primero que todo, ¿qué tan vos tenés que estar para no revisar la cama entera? O sea, vos no sos como que, ah, ve ahí está papá. Sí, está papá. Revisar bien la cama entera. Pero eso es de lado. ¿Cómo no, después de levantar a tu papá, decís, papá, mira la cortina, que hay un bendito zombie, algo, hay una sombra, chambales, es el mismísimo chamuco.
podía procesar lo que había pasado, pero es algo que todavía recuerdo demasiado bien, a pesar de haber sido hace tantos años. La verdad sí está creepy la foto esa. El árbol. Bad Bunny. Un poco de contexto. En ese entonces yo iba a la universidad y mi primera clase iniciaba a las 7 a.m., por lo que tenía que estar en la parada del bus a las 5:40 de la mañana, o incluso antes, ya que la ruta pasaba por fábricas y maquilas, por lo que ya imaginarán que casi siempre pasaban llenos, por lo que tenía que ir lo más temprano que me fuera posible, y eso era una ruleta siempre. O llegaba muy temprano cuando aún no habían abierto, o simplemente pasaban completamente llenos por varias horas seguidas, y prefería regresarme a mi casa para no ir a la universidad. La cuestión es que un día salí a las 5:20 a.m. para ir a la parada del bus, la cual estaba a 15 minutos caminando. En la segunda calle a mi transcurso no había luz, solo hasta el final de esta, donde había únicamente una lámpara pública que apenas alumbraba, y la luz tenía una tonalidad café. La verdad parecía como si fueran las 12 de la noche, en lugar de las 5 de la mañana, por tan oscuro que estaba esa mañana. Yo iba caminando y estaba por pasar por un árbol seco con varias ramas por encima, pero por alguna razón en ese preciso instante tuve un muy mal presentimiento y preferí cruzarme al otro lado de la calle y seguir con mi camino. Vi a alguien de color al otro lado. No puedo explicar el por qué, simplemente es de esas cosas que pasan porque sí. La cosa es que cuando crucé y seguí Mentiroso, se inventó una historia de terror solo por no decir que se cruzó de lado porque vio a alguien de color y dijo, uy, no, este me va a saltar. Caminando, terminé girando la cabeza para tratar de ver de mejor manera aquel curioso árbol. Y lo noté. Era una persona fingiendo ser un tronco seco. La verdad me asusté bastante porque si Bro, solo es un cosplay, bro, entiéndelo. mi presentimiento no hubiera causado que me pasara del otro lado de la calle. Man, y de la nada era un niñito ahí pequeño que venía saliendo que venía llegando para la hora de su escuela ahí disfrazado de tronco y decía, bueno, por lo menos salgo en la obra. ¿Quién sabe qué me hubiera pasado? Ya que se notaba que esa persona aprovechó lo oscura que estaba la calle ese día para esconderse de esa forma. La Llorona. Esta historia yo la viví. Un día una de mis tías me invitó junto con mis primas a un viaje a San Cristóbal de la Barranca. Nos fuimos al día siguiente. Todo el día fue normal. Viajamos a un arroyo que me gustó bastante, tanto que al día siguiente fuimos nuevamente. Pero cuando llegamos ya estaba completamente oscuro y mi tía nos preguntó si de verdad queríamos bajar por aquel arroyo nuevamente, porque la oscuridad hacía ver al lugar muy siniestro. Pero de todas formas le dijimos que sí, por lo que bajamos. Pero entonces lo escuché, una voz susurrando en un idioma que yo no reconocía y el siniestro crujir de las hojas cercanas. Y además logré ver una silueta extraña e inhumana, de la cual provenían todos esos sonidos. Vale, era Don Todos Pollo. corrimos asustados hasta llegar a la casa de mi tía. Cuando nos calmamos, mi tía nos explicó que por esas zonas se han narrado numerosos encuentros con un ser monstruoso, conocido como el Wendigo. Y aunque yo pensaba que esa criatura solo estaba en Estados Unidos, quién sabe, quizás al estar México tan cerca de ese país, puede que ese tipo de criaturas también estén aquí. Según yo, el Wendy era de Canadá, Europa. Claro, no sabía. Esta historia me la contó mi abuela. Ella junto con mi abuelo vivían en un lugar montañoso, alejado del pueblo, y la única manera de llegar era por un camino poco transitado. Una noche escucharon a una persona que venía descendiendo de la montaña en dirección al pueblo, pero algo no estaba bien. El sujeto venía huyendo de algo o de alguien a toda velocidad, hasta que finalmente lo perdieron de vista. Pero un rato después apareció un jinete completamente de negro, con un sombrero bastante grande, el cual no se le podía distinguir el rostro. Pero no solo eso, ya que detrás del caballo venía un hombre amarrado a estos. Aquel persona, al ver a mis abuelos, le gritó al jinete: Man, usted estaba pensando en eso y iba a decir, oh no, estoy muy bien.
Este le contestó en un idioma extraño y se alejaron a todo galope, Oh my God, it's seguido de Arthur un grito Morgan. It's estremecedor. Arthur Morgan. Desde aquel entonces no volvieron a ver nada extraño. Al contrario, las cosechas eran muy buenas y empezaron a ganar bastante más dinero con estas, como si de alguna manera el jinete del sombrero los hubiera bendecido, o incluso se hubiera encargado de llevarse algo malo. No todo es malo, no todo lo paranormal es malo, chambales. Esta historia le pasó a mi abuelo paterno. Cuando mi abuelo era joven, este era cazador. Tenía que llevar comida para mis tíos, ya que después de todo dinero no había, pero comida sí, y de sobra. A ver, si no hay dinero, pero hay comida. Y es lo que importa. Porque puedes comerte un bistec, pero no te puedes comer una moneda. Consejos de Diego. La cuestión es que un día mi abuelo y unos amigos salieron a cazar. Y ojo, que mi abuelo no se limitaba con lo que cazaba. Cuenta que una vez incluso cazó a un león. Bueno, hasta donde sé no hay leones en Guatemala, o al menos en estado salvaje, pero bueno. Retomando el tema, Créanme, estaban en chambales, una créanme. fogata tranquilamente Factos, descansando, cuando de granallas. repente un enorme toro de un tono rojizo apareció y los atacó. Mi abuelo logró subirse a un árbol al igual que sus compañeros. Lo más curioso es que mi abuelo cuenta que la misma fogata que tenían, el toro caminó encima de ella como si nada. Pero no solo eso, ya que esa bestia estuvo un buen rato dando vueltas sobre la hoguera y nada le pasaba. Y aquí pasa lo más tenebroso. Cuenta mi abuelo que después de eso el toro finalmente se fue, y cuando ya estaban seguros de que se había marchado, él regresó a su casa rápidamente y soltó a todos sus perros, los cuales eran varios. La cuestión es que pasaron todo el día buscando a ese dichoso toro, y no había rastro alguno de aquel animal, lo O si un bistec bien rico. cual es demasiado raro para un animal tan grande y notorio como ese. Y por eso creemos que aquella criatura era el mismísimo diablo, manifestándose porque mi abuelo también era un pastor de una iglesia, y por eso quería atacarlo. Pero nunca más volvieron a ver a aquella bestia por esos Puro noob el lares. diablo. Puro noob. Lo siento, pero es que... No sé, a ver... Yo la verdad yo uso bastante humor con videos de terror. Obvio, para no asustarme a mí, pero porque, o sea... Da gracia algunas cosas si lo miras de la manera lógica, así que... Pero bueno. Un Como suceso quieran. que me pasó fue un día que estaba con mis amigos, un domingo. En cierto momento, junto a uno de ellos encontré un camino que llevaba a un tipo de quebrada. Procedimos a adentrarnos un poco más profundo y llamamos a otros 4 amigos, incluyendo a mi hermano. Luego de esto nos separamos para entrar a distintos caminos y atravesarla. Ellos siguieron la quebrada y nosotros fuimos en otro camino más a un cerro. Pero en aquel camino encontramos huesos de pájaros y la mitad de un perro. Ambos estábamos sumamente O sea que no es un perro, es un Lo siento. asustados por todo lo que vimos, hasta que en siento. un momento donde volteó a ver a otro cerro cercano, vi a un tipo alto con sombrero gigante, parado como si nada. ¿Acaso farmeando él ahora. tenía que ver con todos esos restos que vimos allí? ¿Acaso él antes estuvo aquí? Pero me dio una sensación Tipo, lo muy crean, extraña mientras me iba alejando poco a poco, sin quitarle la mirada a esa figura, hasta que de la nada Desapareció. empecé a correr sin mirar atrás y le avisé gritando a mi amigo que bajáramos con los demás a toda velocidad. Desde ese momento no volvimos a ir a aquella sí, que quebrada, de sombra. porque la sensación que me dio aquella figura es que sí era un humano, lo cual me provocaba mucho más pavor a que fuera un simple espanto más. A ver. Guardián del río. Esta Con es mi guardián de historia. Minecraft. Antiguamente mi Va, va. madre tuvo un incidente con una lavadora, por lo que nos tuvimos que mudar a un pueblo que se llamaba Unión de Reyes. Era un estudiante de 3er grado, no me acuerdo exactamente de mi edad. Mi abuelo siempre botaba la basura a un vertedero que estaba en un río, y era asqueroso, pero simplemente no me importaba. Tiempo después me fui con unos amigos a un monte que estaba al lado. En el camino pasamos por una pradera con muchas vacas que nos miraban fijamente, como si tuviéramos algo en la cara.
Aunque nos asustamos un poco, no le dimos ¿Qué demasiada veis más, importancia, pues? aunque quizás eso solo era un pequeño presagio de lo que encontraríamos después, ya que más adelante logramos ver unas palmas que tenían amarradas unas velas rojas. Uno de mis amigos tomó una de esas velas y en ese mismo instante O sea, sé que son historias de terror, man, y o sea, están hechas para asustarte, pero, o sea, hay tanta... Bueno, sí, sí, sí. Bueno, primeramente, sí, caminé a un bosque donde hay velas rojas en los árboles. O sea, mira, cualquier otro, o sea, primeramente, o sea, sí te creo, puede tener sentido así como que yo que sé, en un lugar más, más rústico, más, o sea, rural donde no tengan lámparas, no tengan, y entonces pues yo que sé, amarra una vela, lo que sea, hay un árbol. Lo entiendo, pero ¿por qué vas a agarrar una? O sea, ¿por qué vas a escuchamos agarrar un una? sonido extraño, como un silbido inquietante que perforó en nuestras mentes, hasta Ojito es la muerte del que gato de con entre la botas. maleza vimos una figura oscura y retorcida que nos miraba fijamente. Como cualquier persona normal salimos huyendo. De alguna forma parecía que nos perseguía, pero sin mover sus pies. Cuando logramos salir de aquella zona y pensamos que ya estábamos a salvo, nos dimos cuenta que las vacas de antes se habían ido y que en unas vías de tren cercanas estaba, una vez más, esa cosa retorciéndose emitiendo aquellos sonidos. Por lo que salimos corriendo a tal velocidad que cada uno voló hasta su casa y nunca supimos qué fue realmente eso. Como Cada uno vez que voló regreso hasta a su ese casa. pueblo solo puedo pensar en aquel ser, pero por alguna razón siempre lo escucho gritándome. La última Ojito historia de hoy propaganda será contra algo el más río. surreal y extraña que las demás. Digo, propaganda contra la... ¿Cómo se dice, man? Espérense. Propaganda contra... sí. Por lo que El daño al medio ambiente. se los advierto de Digamos, no antemano. sé, la verdad se me olvidó el Además, nombre. esto se llama historias de terror tercermundistas. Tenía que haber una historia bien bizarra sí o sí. Por eso se llaman historias de terror tercermundistas. Son historias y son tercermundistas. ¿Verdad? Tercermundistas. Me lengua la traba. Bueno, empieza así. En Tucumán, una provincia al norte entre una ciudad llamada Monteros y un pueblo llamado Santa Lucía, vivían mis Te lo juro que pensé que era Honduras porque hay un pueblo que, bueno, una ciudad que es Santa Lucía, man, pero bueno. abuelos, en un camino secundario de la ruta. Allí, en esa zona, te puedo decir que es como el rancho Skinwalker, pero argentino. No tienes calma ninguna estando cada día allí, ya que la casa estaba al lado de un campo de cañas de azúcar, y en ese lugar se aparecen todo tipo de cosas extrañas. OVNIs, fantasmas, perros de agua o cueros, el chupacabras, caballeros templarios y soldados españoles, brujas, bolas de luz flotantes, duendes y muchas más cosas extrañas. Sé que cuesta creer, pero ¿Y a mí? es algo que afectó la vida de mi mamá y mi familia bastante. Una vez mi papá y yo agarramos unas bicicletas e íbamos aproximadamente 600 metros adentro de las cañas, por un camino del que al final había un arroyo en que supuestamente tenía oro. Según mis A ver, primeramente, man. Estás con tu papá. Imposible que te asustes aquí. A menos que abuelos y te hagas mis separado de tíos él. nos decían que no fuéramos a la hora de la siesta, ya que algo muy feo nos podía pasar. Cabe aclarar que mi padre no creía en esas cosas, ya que era un hombre endurecido por el servicio militar y la policía. Hicimos aquel recorrido durante 6 días completos, pero al séptimo, a casi 100 metros de la casa, los dos escuchamos un ruido verdaderamente extraño, y de la nada se nos aparecen dos jinetes, a tan solo 2 metros de distancia, uno que parecía tener una armadura del ejército español antiguo, y el otro parecía un escudero. El camino era uno solo, no había posibilidad de que se hubieran metido allí sin que los viéramos antes. Mi papá, ya muy asustado, pasó al lado de ellos y los saludó pensando que eran personas, pero no hubo respuesta. Intentamos seguir nuestro camino, pero luego Oh my god, bro. Es una máquina del tiempo. Es como viajar en el tiempo, pero como espectador y ves como la gente pasó por ahí. Sí, una fumada, sí, man. Es lo único
tiene De sentido. caminar tan solo unos 20 metros me doy la vuelta y desaparecieron por completo. Junto a mi papá llegamos al arroyo rápidamente, pero no pasamos más de 10 minutos allí. Nos pusimos de camino a casa nuevamente, y recuerdo que no se lo dije porque pensé que él lo había visto, pero el escudero había regresado una vez más y nos estaba siguiendo por las espaldas. Desde esa vez no volvimos a meternos a las cañas, ya que fue de esas experiencias tan extrañas y surreales que simplemente te deja completamente espantado de lo bizarro que puede llegar a ser este mundo. O la gente que se Y inventa estas bueno, ¿qué les historias. pareció este video? Sé que muchos pedían esta nueva parte desde hace mucho, pero primero no quería quemarla sacando 27 partes al mes, y segundo, esto originalmente era para hacer como un especial de Halloween, pero si le dan mucho Uito, apoyo a miro este el- video mi- dejando su like, miro comentando el y compartiendo, emprendedor. quizás empiece a sacar nuevas partes de esta serie o sección un poco más a menudo, por lo que recuerden dejar su historia en los comentarios, para quizás aparecer en un futuro video. Pero no Y hay también entonces. les deseo un feliz Halloween, si es que están viendo esto en octubre, ya que yo fui Camilox, y nos vemos en la próxima. Bye. La verdad, man, no sé si, voy a ser honesto, no sé si es por el sueño, pero la verdad, me estaba durmiendo más que todo en todo. A ver, mira, las historias algunas están interesantes, o sea, algunas son una fumada histórica como la última, pero por ejemplo ¿cuál te puedo decir, man? Por ejemplo, este yo me lo puedo llegar a creer, el de que encontraron un tipo aquí farmeando ahora. O sea, a ver, que hay alguien que mate animales, o sea, no es tan, no es tan así. También lo del toro me lo puedo llegar a creer. No sé exactamente si toro Lucifer, pero pues un toro así. Lo del Wendigo no. Lo del tipo del sombrero, pues, quién sabe. Arthur Morgan de la nada. Lo del árbol me lo llevo a creer porque hay gente rara, pero no sé, o sea, no sé, hay gente rara. Pero sí, al final, o sea, llega a el caso de que es dependiendo de las creencias de cada uno. Yo personalmente no creo en nada de esto. Yo, como he dicho mil veces, chavales, pues yo no creo en esto. Porque yo sé lo que es real, ¿no? Pero igual me parece, o sea, algo interesante de ver, o sea, qué es lo que la gente dice, o historias que la gente cuenta. Pero sí, está interesante, la verdad me gustó el tipo, es el tipo cómo narra las cosas y todo. Va a ver si sube más videos. Sería bueno reaccionar a esto, lo añadiré a mi lista de canales para seguir. Pero bueno, con esto dicho, espero que hayan disfrutado el video. La verdad, un video cortito, pero interesante, la verdad. Pueden ver mis métodos de combatir el terror, por si me quieren copiar. Pero bueno, con eso dicho, espero que se hayan pasado bien, chambales, que hayan disfrutado de este video. Así que, a ver cuándo reaccionamos a algo más de terror y diversión, como dirá Town Gameplays. Pero bueno, con eso dicho, chambales, me despido. A ver, la verdad fue un video bastante bueno, interesante, pero no sé de terror. O sea, me dio miedito, voy a decir que sí me dio miedito, pero yo siempre tengo mis métodos.